Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos la satisfacción y el honor de recibir en esta tribuna como ponente a don Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes. Le va a presentar, y también esto nos hace especialmente felices, un viejo amigo de esta casa, de este foro, don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. La tribuna es suya. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente, miembros de la mesa, autoridades, señoras y señores. Como cada vez que el Foro de Economía nos invita, me siento muy honrado y, por tanto, nuevamente muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Y lo es particularmente así porque me cumple una honrosa tarea, que es la de presentarles a ustedes a Víctor García de la Concha, una persona tan conocida, admirada y respetada por todos, actualmente dirigiendo el Instituto Cervantes. Me honra particularmente presentar a Víctor, porque me considero amigo suyo y sé que es recíproco, y por mi admiración y respeto hacia su persona y hacia su obra. Nos une también la común condición de ser asturianos de origen los dos, de haber nacido en el Principado, él en Asturias Oriental y yo en Asturias Occidental, en el linde de tierras gallegas. Creo que nos unen también valores que son muy propios de la asturianía y que nos perdonen los no asturianos, pero un profundo sentido de la igualdad, la memoria de los antepasados, vocación por el trabajo, la convicción de que el mérito y la capacidad son cosas que se ganan y se demuestran a diario en nuestra vida. Víctor cursó estudios de filología española en Vetusta, ¿no?, en la Universidad de Oviedo, allí en el alma mater de Vetusta, donde obtuvo el premio extraordinario del doctorado y premio José Fernández a la mejor tesis del trienio 68-70. También es licenciado en teología por la Gregoriana de Roma y ha sido catedrático en las universidades de Valladolid, de Murcia, de Zaragoza y de Salamanca. En la actualidad es catedrático emérito de literatura española en Salamanca, de cuyos cursos internacionales ha sido director durante 6 años. Su tarea investigadora, un área que él particularmente aprecia, se ha centrado en 2 épocas, las letras hispánicas del Renacimiento y la poesía española de nuestro siglo, con una mirada que considero muy propia de su carácter, donde conjuga el interés por las realidades del pasado y los desafíos del presente. Fundador de la Academia Literaria Renacentista, le ha interesado de manera especial la literatura mística del siglo XVI y en particular los estudios sobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz. En cuanto a la poesía de nuestro siglo, su primer estudio fue la tesis doctoral sobre Pérez de Ayala. Llegaron después las investigaciones sobre la obra de Juan Ramón Jiménez, Machado, Moreno Villa, León Felipe. Y en este campo fue muy importante sus estudios pioneros sobre las vanguardias literarias de España y su libro igualmente pionero sobre el surrealismo español. Un temprano libro sobre la poesía española de posguerra se ha transformado en la primera parte de la obra La poesía española de 1935 a 1975, de la que han aparecido ya varios volúmenes. En el año 91 fue elegido miembro de número de la Real Academia Española y en el 92 secretario y en diciembre director, para el cargo que fue reelegido en 2002 y en el 2006. Fue además presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española desde el 99 al 2010 y desde entonces es director honorario. Me consta de primera mano, querido Víctor, la impresionante labor, la tarea sin descanso, plena de dedicaciones que has sometido a tu vida en estos años. Tienes y ejerces la profunda convicción de que somos iberoamericanos bajo el mismo cielo y desde ella has potenciado de manera muy importante la relación con las academias de la lengua americana en busca de una política lingüística panhispánica, único ejemplo en el mundo.
en estas materias. En esa magnífica labor has dejado como fruto la nueva gramática de la lengua española, el diccionario de americanismos, el diccionario panhispánico de dudas, la ortografía de la lengua española. Yo creo sinceramente que la aparición de estos volúmenes, nuestro territorio de la Mancha, que tanto mencionó el recordado Carlos Fuentes, es en efecto un ámbito común más rico, más de todos, con mayores matices y acentos, lengua de comunicación que hace de la convivencia un rasgo de identidad propia del espacio iberoamericano. Creo, como no puede ser de otra manera, muchos son los honores, títulos y condecoraciones que has recibido y sería muy largo enumerarlos ahora. Con ellos, tus homólogos académicos y las autoridades políticas en otros países han reconocido unánimemente tu incesante valor. Tu excelencia académica, tu alto prestigio intelectual y tu sentido de lo factible, de lo que cabe hacer con los pies en la tierra, vienen complementados con un tesón a prueba de años y a prueba de lenguas. El tesón que te ha llevado a integrar equipos pluridisciplinares y de distintos orígenes en la vocación de una tarea común y compartida. Una nueva etapa de tu muy rica vida se ha abierto en enero del año pasado cuando has sido nombrado director del Instituto Cervantes, esa gran obra de España en el mundo. Yo estoy convencido de que el mismo empeño e innovación que has aplicado a lo largo de tu carrera universitaria, de tus publicaciones y de esa labor extraordinaria al frente de la Real Academia, está guiando también tus pasos en el Cervantes, haciendo más con menos, honrando siempre a tus predecesores, como es propio de tu caballerosidad, y con una visión de faros largos sobre nuestra lengua común, concebida como instrumento de relación, de apertura, de diálogo y de fronteras, y potenciando su creciente valor económico y su difusión a través de las redes sociales. Yo creo cada vez más que existe Iberoamérica y que es una realidad, y creo que uno de los puntales fundamentales sobre los que se asienta esta identidad tan propia, tan única en el mundo de hoy, es su cultura, son sus lenguas, son su identidad de valores y de formas de ver el mundo. Por eso que en toda esta labor, tu trabajo y lo que se viene haciendo del Cervantes es fundamental. Esa visión integradora que ahora llevas en el Cervantes, ya que has nutrido tu trabajo en la Real Academia, y que hizo decir al escritor y académico mexicano Celorio en el ya lejano Congreso Mundial de la Lengua de Valladolid: la Real Academia Española es una academia real, real. Palabra polisémica de apego a la realidad y de visión elevada de lo que constituye una comunidad de naciones bajo el patrocinio de Su Majestad el Rey. Sé que de todo esto nos vas a hablar ahora, pues a ti hemos venido a escucharte y a ti venimos a aprender. Queden aquí mis palabras, mi reconocimiento a tu labor, mi compromiso de continuar avanzando en esta tarea que nos une y mi convicción de seguir cultivando nuestra sincera amistad. Muchas gracias, Víctor. Señor presidente del Foro Nueva Economía, señor presidente de Bonafont, querido secretario general iberoamericano, querido Enrique, muchas gracias, permitidme ante todo, a Nueva Economía Forum por la ocasión que me brinda de hablar del Instituto Cervantes. Y muchas gracias a Enrique Iglesias, que efectivamente es amigo entrañable, porque compartimos no solo las raíces astures que efectivamente avalan esos valores a los que él hacía referencia, sino porque también trae consigo una cierta connivencia, una cierta mafia de sangre que hace que uno sienta muy cercano a todos aquellos que tuvimos la gran suerte de nacer en aquel paraíso natural. Hace un año, después de 7 años de servicio a la Real Academia como secretario y 12 más como director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, hace un año fui llamado a presidir el Instituto Cervantes en su nueva organización, que contempla una presidencia institucional y una secretaría general que lleva Rafael Rodríguez Ponga, que se ocupa de lo que es la dirección ejecutiva de lo que es una macroempresa
de más de 1.200 personas y 1.000 más que nos ayudan en todo el mundo. Cuando llegamos, no eran tiempos buenos, digamos, en el plano económico. Y esa recesión nos obligaba, como a tantas otras instituciones, a aprovechar la circunstancia para reflexionar sobre cuál era el momento en que nos encontrábamos y hacia dónde debíamos ir. Y lo hemos hecho, partiendo además de una conciencia, la conciencia de que nosotros hemos llegado con mucho retraso. Cuando el Cervantes comenzó su andadura en 1991, la Alliance Française había cumplido más de un siglo. Hoy la Alliance cuenta con más de 1.000 centros en 136 países y a ellos se suman 125 establecimientos anejos a las embajadas de Francia. En este mismo año 2013 alcanzan su centenario los exámenes de Cambridge, que hoy es una formidable factoría de títulos acreditativos del conocimiento del inglés. Fundado en 1934, el British Council, que tiene por misión la difusión de la lengua y la cultura inglesas y la mejora de las relaciones exteriores, cuenta con 191 centros en 110 países. Humeantes todavía las ruinas de la guerra, Alemania creó el Goethe Institut en 1951 para presentar la nueva faz del país y borrar, con la lengua y la cultura, todas las huellas del nazismo. El Goethe tiene hoy 149 sedes en 92 países. Ciertamente, queridos amigos, hemos llegado con mucho retraso. Hasta 1921 no se instauró en el ámbito hispánico la enseñanza del español para extranjeros. Fue en la UNAM de México por iniciativa de Vasconcelos. Seguiría la Universidad de Salamanca en 1928 y poco después la de Jaca. Pero la guerra civil trastornó todo y, de hecho, aunque a partir de la década de los 50 empezaron a instalarse centros privados, solo en 1991, hace 21 años, sería creado el Instituto Cervantes con el doble propósito de promocionar el estudio, la investigación, la difusión, la enseñanza del español y de difundir la amplia variedad de la cultura de los pueblos hispánicos. Hemos llegado con retraso, pero en estos 21 años se ha hecho mucho, mucho. Yo debo reconocer aquí la labor de Nicolás Sánchez Albornoz, del Marqués de Tamarón, de Rodríguez Lafuente, de John Juaristi, de César Antonio Molina, de Carmen Cafarel. Hoy el Instituto Cervantes está presente en 86 ciudades de 43 países, a través de 64 centros plenos, 12 aulas y 10 extensiones. La mayor parte se concentran en Europa. Era natural que primero España pensara en Europa porque estaba acercándose a la integración europea. De esos 33 centros, el principal es hoy Moscú, el más numeroso. Casi se autofinancia. Y tenemos también muchas aulas difundidas por estos centros que están ligados. Tenemos 11 centros en el norte de África y 7 extensiones también en esa misma zona, y solo un aula en otra zona, que es la de Dakar, y queda todo ese gran continente que el día que despierte de verdad y se estabilice, pues será un gran continente. Y siempre me pregunta Emilio Lamo de Espinosa, ¿y qué hablarán entonces las lenguas coloniales? Tenemos 3 centros en Oriente Próximo, Tel Aviv, Ammán, Beirut. Hemos estado en Damasco hasta que empezaron a caer bombas en la ciudad. En Asia-Pacífico tenemos 6 centros, uno en Sídney, tenemos en Pekín, en Shanghái, en Manila, el más numeroso de todos los centros Cervantes, en Nueva Delhi, en Tokio, y algunas aulas en Corea, en Yakarta, en Kuala Lumpur, y esperamos tener nuevas extensiones, como después explicaré. En América del Norte, en cambio, tenemos solo 3 centros: Chicago, Nueva York y Albuquerque, y unas pequeñas aulas en Boston y en Seattle, y una extensión en Santa Fe. Estamos mejor en el sur. En Brasil tenemos 8 centros en toda la franja de la costa meridional y esperamos allí crecer. Me importa subrayar que el Cervantes no es una academia cualificada de enseñanza de idiomas. El Cervantes estudia, en primer lugar,
toda la metodología de enseñanza del español como lengua extranjera y se ocupa de la formación de profesores, de la certificación y evaluación de los conocimientos de la lengua. Y realmente he dicho que se ha hecho mucho porque de los 15.000 alumnos iniciales hemos llegado a los 230.000 anuales que tienen hoy los centros Cervantes, donde no solo se enseña español, sino que se atiende también a la difusión y enseñanza de las otras lenguas oficiales de España en sus respectivos ámbitos, catalán, gallego y vasco. Me importa recordar que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, aprobada por la Unión Europea el año 2005, decía textualmente que debe elogiarse a España por el sólido reconocimiento y alto grado de protección asegurado. A ello contribuye el Cervantes con estrecha relación con los institutos Ramon Llull, Etxepare y el Consejo de Cultura Galega. Apoyamos igualmente la lengua de signos española, que en el año 2007 obtuvo reconocimiento oficial. Y este mismo criterio lo tenemos en los centros internacionales. Enseñamos árabe en centros del norte de África y enseñaremos tagalo. Nos hemos comprometido recientemente en la visita del señor secretario en Manila. Y no solamente hacemos enseñanza de la lengua española, sino que evaluamos el conocimiento y hemos extendido el diploma de español como lengua extranjera, familiarmente DELE, que ya se imparte en 110 países y que con una cifra anual de 62.000 candidatos. Es muy poco si lo comparamos con el número de matrículas de los diversos cursos de los centros Cervantes, 230.000 el pasado año, y casi nada si lo comparamos con las expectativas que efectivamente tiene de expansión del español. Y junto a eso, la proyección de la cultura, no solo de la cultura española en todas sus variedades, sino de la cultura de todas las lenguas, de todos los países hispanohablantes. Más de 6.000 actividades culturales se han desarrollado en los centros Cervantes en el pasado año. Y de hecho, la mitad aproximadamente han sido realizados por países hispanoamericanos. Querido Enrique, más de la mitad. Allí plantan la bandera y se sienten en su casa. Cuando hemos hecho el análisis, decía al comienzo, de dónde estábamos, nos dimos cuenta de que teníamos dos grandes retos. Aparte de los retos de tener que ajustar los gastos a los ingresos, etcétera, y no nos va mal. En un año estamos comprometidos a pasar de un 33% de autofinanciación a un 53% de autofinanciación. No está mal. Pero nos hemos dado cuenta de que tenemos dos grandes retos que saltan a la vista. Dos grandes retos geopolíticos, no solo de enseñanza de español, sino de política. Uno es la escasa presencia en la región de Asia-Pacífico. Evidentemente, es muy poca la presencia que allí tenemos, no solo porque tengamos solo un centro en Tokio y uno en Pekín y otro en Shanghái, sino porque efectivamente es difícil entrar allí. En Japón hay un buen asentamiento, un arraigo notable del hispanismo. Hay 400 profesores que integran la asociación y son muchísimos los japoneses que vienen cada año. 700.000 turistas que vienen a fotografiarse delante de la Sagrada Familia, porque las motivaciones de aprendizaje y de sintonía son muy peculiares en todos los países y especialmente allí. Una serie de televisión que llevaba un título, por cierto, vallinclanesco, Sonata de invierno, hecha en Corea, motivó un auge de los estudios de coreano tremendos y mucho turismo hacia Corea. Y un anuncio de whisky con imágenes de los centros de las grandes construcciones de Gaudí, ha traído hacia Barcelona cientos y cientos de miles de japoneses que llegan, pero esa base es poco sólida para lo que es el interés por estudiar japonés. Sin embargo, la última estadística demuestra que ha crecido muchísimo el número de los estudiantes que declaran que a ellos les interesa estudiar japonés por la vinculación con el comercio con Hispanoamérica. En China, con 1.340 millones de habitantes, 500 de ellos ya con acceso a Internet, China tiene 1.270.000 estudiantes
fuera de sus fronteras. Los visados para estudiar en España se han incrementado en más de un 130% en los últimos 4 años. Y es mayor aún el índice en relación con Hispanoamérica, sobre todo con Cuba. El nivel de conocimiento de estos alumnos chinos, el nivel de conocimiento con que llegan es bajo, y el profesorado de nuestras universidades, aquí hay rectores que lo saben muy bien, tienen que hacer un gran esfuerzo para incorporarlos a la marcha general del curso. Pero ahí está la raíz de que efectivamente el español pueda extenderse más en China, porque las grandes universidades chinas en el último año no han podido aceptar más que el 30% de las solicitudes de estudio de español porque falta profesorado. Y el proteccionismo exacerbado chino en este punto y la lenta burocracia con que se producen allí las cosas, pues hace que sea muy difícil acceder. Realmente nosotros estamos accediendo junto con otros países, sobre todo México, al que después me referiré. En la India se enseña la lengua materna regional de cada estado, el hindi en los estados que no tienen como lengua materna al hindi y el inglés. Y queda algún estado en el que se cuela una cuarta lengua, el sánscrito, el árabe o alguna lengua europea, y ahí está en competencia el español con el francés, con el alemán y también con el chino. Pero, evidentemente, cada vez crece más el interés en un área muy concreta, la de los estudios de las escuelas de economía. Tenemos ofrecimientos concretos para implantarnos en una universidad que tiene un instituto de estudios económicos allí. Hemos llegado tarde, hemos llegado por lo menos con retraso. No estamos en Singapur, apenas estamos en Corea, no estamos. Y además, África, siempre África, ¿qué pasará con África? Pero sabemos lo que tenemos que hacer. Por supuesto, en primer lugar, debemos armonizar la acción del Cervantes con la de las consejerías de educación en materia de profesorado, y lo estamos haciendo. El subsecretario de Educación acaba de darme la buena noticia de que vamos a compartir locales en varios lugares de Alemania. Esa será una sinergia estupenda que hay que multiplicar. Y, naturalmente, tendremos que hacer lo mismo en el plano cultural, con la ACE, con las consejerías de cultura, etcétera, etcétera. Pero nuestro gran reto hoy es hacer que el Cervantes sea una institución iberoamericanizada. La expresión es de José María Lasalle. Gracias, José María, por acuñar el término. Efectivamente, tenemos que convertirnos en una institución iberoamericanizada. Quiere decir que todos los países de Iberoamérica la sientan no como una institución española, sino como una institución que, promovida por España, se integra y trabaja conjuntamente con los países iberoamericanos. Nos lo ha exigido Su Majestad el Rey, que fue el verdadero impulsor de la política lingüística panhispánica de las academias. A él se lo debemos, y lo he proclamado 1000 veces por elemental justicia. Nos lo ha reclamado en el último patronato del Instituto Cervantes, cuando nos emplazó a hacer aquello que ya se había hecho en las academias. Y lo ha requerido el presidente del Gobierno, que en la misma ocasión habló de que la empresa de Español debe ser hoy compartida en igualdad de condiciones con el accionariado de las naciones del otro lado del Atlántico, porque solo con el coprotagonismo y el coliderazgo del conjunto de la comunidad iberoamericana se puede hacer del español una herramienta global. Y hemos puesto, querido Enrique, manos a la obra. Recurrí en primer lugar, tengo que agradecerlo al director de la Real Academia Española, José Manuel Brecua, que es presidente de la Asociación de Academias. Recurrimos en primer lugar a todas las academias de la lengua española de Iberoamérica, que respondieron de manera inmediata con entusiasmo. Os ayudaremos en todo lo que podamos. Empezaron enseguida. Estábamos negociando con México un convenio de mutua cesión de centros. Nosotros le cedíamos los centros que tenemos en todo el mundo y ellos nos cederían los centros que tienen, sobre todo en Estados Unidos, 14 centros importantísimos en Estados Unidos. Y cuando yo vi que resultaba tan fácil, me preguntaba cómo había sido tan fácil la negociación y me dijeron, es que la Academia Mexicana se ha personado en el Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir que así fuera.
Y después ha venido la UNAM. Ha venido la UNAM, que dentro de 3 días tendrá aquí una delegación para ofrecernos, ya nos lo han ofrecido por delante, un proyecto que abarca 5 puntos. La acción conjunta de enseñanza y proyección de cultura, con cursos para diplomáticos en Washington, para actos culturales en esos centros que México nos va a ceder. La creación conjunta de un nuevo diploma de español online. Nuestro diploma de español es magnífico, pero es muy lento, muy lento. Lo tenemos situado en 160 centros, en 3 convocatorias anuales, pero la enorme rapidez con que hoy se mueve todo hace que un muchacho necesite un certificado en 15 días, en 20 días, en un mes. Tenemos que multiplicar por N la presencia, los exámenes y la certificación rápida. Para ello estamos pensando, junto con UNAM de México, en crear ese certificado online. Estamos también tratando de crear una red iberoamericana de formación de profesores de español como lengua extranjera. Tenemos ya una asociación, el SICELE, el Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, que integran 140 universidades, y sobre esa pauta vamos a tratar de unificar los criterios de formación, y no solo unificar esos criterios, sino hacer una formación de profesores especializada, porque no es igual enseñar español a un brasileño que enseñar español a un guatemalteco maya que llega a Estados Unidos. Y por último, la UNAM de México nos pide y nos ofrece crear en el ámbito en el espacio del Cervantes de Madrid un centro de estudios mexicanos, para impulsar la relación con las universidades, el intercambio de profesores, de alumnado, y les hemos dicho que bienvenidos a esta su casa. Al mismo tiempo, tenemos que pensar con ellos en lo que es la proyección en Brasil, que está necesitada de 30.000 profesores y que hace falta potenciar que se puedan formar en el propio Brasil. Es decir, porque, como es natural, las universidades brasileñas quieren que sean alumnos suyos juntamente con profesores extranjeros. Y sobre todo con todos los países iberoamericanos, con todos, y se entiende que principalmente con México, tenemos que ir a los Estados Unidos. Queridos amigos, me decía poco antes de empezar el secretario general iberoamericano que sería un error histórico que en estos momentos no nos uniéramos los países iberoamericanos para penetrar en Estados Unidos, para expandir la lengua, para arraigar allí la lengua. Yo no soy nada amigo de enfatizar las cifras de tantos, en el año, no sé, 2030 van a ser tantos y en el año 2050 van a ser la mayoría hispanohablante. Yo sé que, desde luego, desde hace muchos años, el español es la lengua española requerida por encima del francés, del alemán, del chino, detrás del inglés, como es natural, ¿no? Pero hasta ahora no tenemos una entidad que vaya agrupando el conocimiento de todas las situaciones variadísimas de los hispanos. Los hispanos no son una comunidad unitaria, son una comunidad enormemente variada y además enormemente movida de posiciones, de centros. México tiene, por ejemplo, consulados volantes para poder atender a ciudadanos que se desplazan y crean un asentamiento en un determinado lugar. Entonces, afortunadamente, espero que dentro de pocas semanas podamos anunciar la creación de un Cervantes en una gran universidad de los Estados Unidos, una de las grandes universidades de Estados Unidos, donde vamos a establecer un observatorio permanente de la lengua española y de las culturas hispánicas en los Estados Unidos, que sirva de referente para todas las universidades estadounidenses y que esté alimentada no solo por esas universidades, los hispanistas de esas universidades, sino por las universidades españolas y las universidades iberoamericanas. Sería el gran centro denominador. Y entonces podremos estudiar allí, podremos ver cómo es la dinámica de la comunidad latina estadounidense,
la comunidad interna y los problemas de frontera. ¿Cuál es la relación de la lengua española y la educación en los Estados Unidos, donde los colegios públicos ofrecen un nivel ínfimo realmente de enseñanza de español? Podremos estudiar y saber cómo debemos ocuparnos de los hispanos como hablantes de herencia, de los de segunda generación, de los de tercera generación. ¿Cómo evoluciona el español de los hispanos en contacto con el inglés? ¿Cómo es recibida allí nuestra lengua y nuestra literatura? ¿Cómo llegan los libros españoles? ¿Qué recepción tienen? ¿Qué crítica tienen? ¿Por qué tienen tan poca presencia? ¿Por qué tiene mucha más presencia traducciones de otros países? ¿Qué está pasando allí? Está pasando que nos falta una información detallada, puntual, puesta al día, y nos falta sobre todo ¿qué? Nos falta sobre todo aunar fuerzas. Porque nadie, ningún país, ni México mismo, solo, me lo decía el rector Narro, el rector de la UNAM, ni México solo podría dominar todo eso. Solo si efectivamente nos unimos todos los países iberoamericanos, podremos hacer un programa concreto de acción eficaz en los Estados Unidos. Y allí, queridos amigos, nos estamos jugando en estos momentos, en pocos años, nada más y nada menos que esto. 2 puntos. La consolidación del español como segunda lengua de comunicación internacional. Eso se está jugando en los Estados Unidos en estos momentos. Y ahí estamos volcados. En eso queremos poner todo el entusiasmo y, obviamente, no lo hacemos con un afán, Dios nos libre, imperialista. Ahí vamos a trabajar todos, codo con codo, en plan de igualdad. No hay en esto madre patria y naciones hijas. Ahí no hay más que una patria real, que es la patria común que hacemos todos, cada día, con la lengua española, ensanchando sus ámbitos y profundizando sus raíces. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretario general, por presentarle. Empezamos ya, si le parece, por las preguntas. Amparo Aguilera dice: hay quienes critican las faraónicas inversiones en sedes y centros del Instituto Cervantes. Incluso se ha criticado el supuesto dispendio de la sede central en Madrid. Se va a rediseñar la política de inversiones del Instituto. Proyectan vender algunos de los edificios locales. ¿Podría decirnos cuánto vale el patrimonio adscrito al Cervantes y cuánto se paga en alquileres al año? Empezamos por lo prosaico. Bueno, era natural que en el momento en que se creó el Cervantes, su proyección en el mundo buscara un nivel de igualdad con el resto de instituciones análogas. Cómo está instalado el Goethe, cómo está instalado el British Council, cómo está instalado el Instituto Italiano de Cultura, y en efecto, pues en aquel momento, hace 20 años, lo que se llevaba eran los grandes centros, en los centros de las capitales, como lugar de representación, etc. José Manuel Blecua lo vivió de cerca. Y había que hacer eso y había que hacer un gran esfuerzo. Algunos centros fueron pasados de otros organismos del Estado al Cervantes, y otros ciertamente pues fueron alquilados, con alquileres bastante diversos, alguno efectivamente muy caro, Tokio, por ejemplo, carísimo, pero otros pues regulares. A mí me decía Carmen Cafarel, mi predecesora, cuando hablamos de la transición, me dijo: mira, Víctor, mi impresión, después de hablar con todos los directores del British Council, del Goethe, etcétera, es que la era de los grandes edificios ha pasado. En efecto, para la extensión, desde luego, en Asia-Pacífico ha pasado. Allí hay que penetrar por las universidades, con aulas pequeñas, dinamizadoras, unas pequeñas oficinas, y 3/4 de lo mismo habría que decir en Estados Unidos, porque estará muy bien tener un buen centro en Washington, está muy bien tener un gran centro en Nueva York,
y está muy bien tener un centro en Chicago. Pero ahora tenemos que tratar de entrar en las universidades por otra razón, porque lo que la lengua española está necesitando en Estados Unidos es también una consideración de lengua de excelencia, que no sea vista solo como una lengua de inmigrantes. Y eso solo lo podemos conseguir si estamos en los centros de formación, como es lógico. En cuanto a la sede, bueno, el Cervantes peregrinó, primero empezó instalado en Alcalá, en el Colegio del Rey, un hermoso edificio, pero se quedó realmente pequeño. Pasó después al Palacio, exactamente, y la Trinidad. Y bueno, allí no cabían, andaban en pisos alquilados y el gobierno de José Luis Zapatero cedió al Cervantes el excelente, el espléndido edificio de lo que era el antiguo Banco Central. Yo no tengo más que una constancia de una persona, que es un gran amigo, que es Luis Marianson, que dice que cómo estábamos, que cómo yo iba todas las mañanas a ese centro de las cariátides, etc. Yo no me abrazo a las cariátides cuando llego. Mi despacho puedo asegurar que es un despacho absolutamente normal, de espacio, y desde luego con muebles muy sencillos, muy modestos, y un tresillo que debió ser comprado en alguna rebaja de la revista El Mueble, etc. Quiero decir que se puede soñar visto desde fuera, que es una cosa fastuosa, pero la verdad es que cumple un servicio. Y por otra parte, no me parece mal que el centro, que la sede central de todo el movimiento de la lengua española en el mundo, donde van a estar además países iberoamericanos, tenga pues una sede decorosa. Pero efectivamente estamos renegociando los alquileres que tenemos de las sedes extranjeras y lo estamos logrando en algunos sitios y esperamos que con ello podamos reajustar nuestro presupuesto. José Antonio Segura dice: la aportación del Estado a la financiación del Cervantes ha bajado sensiblemente este año a pesar de los ambiciosos objetivos que nos ha planteado usted esta mañana. ¿Cómo está afectando esta reducción a los objetivos y a las actividades del Instituto? ¿Será posible alcanzar la meta de un 50% de autofinanciación que usted se plantea? Bueno, evidentemente los recortes presupuestarios nos han afectado como a toda la sociedad española. Y nosotros en eso somos conscientemente solidarios. Hay que bajar el déficit y hay que esforzarse entre todos. Nos ha afectado. ¿Cómo lo estamos tratando de solucionar? ¿Cómo afecta a los objetivos? Hasta este momento no está afectando a los objetivos en lo que es la enseñanza del español, los centros. Hasta este momento tenemos todos los centros abiertos. Simplemente Damasco, que no hemos podido seguir allí porque llegaban las bombas. Y bueno, hemos rebajado un poco actividades de las actividades que hacía directamente el Instituto Cervantes, pero en cambio tendremos un crecimiento de actividades de los países iberoamericanos que nos están ayudando, porque esto empieza a funcionar y ya tenemos ofrecimientos muy concretos de países iberoamericanos en el área de aportación de la cultura y no solamente ahí, ¿no? De manera que hasta ahí nos está afectando poco. Y después, evidentemente, tenemos que ir, y hemos ido, a una reducción de gasto. En un capítulo, pongamos de viajes, donde se gastaban 30, pues hemos gastado este año 5. Y no pasa nada. Se puede hacer mucho por teléfono, en videoconferencia, con el correo electrónico, no pasa nada. Por tanto, estamos ciertamente haciendo una política de austeridad grande. Y más allá de eso, pues si logramos efectivamente mecenazgos que empezamos a lograr para actividades concretas, no esperamos que nos llueva maná simplemente como maná que llueve todos los días, venderemos proyectos concretos que pueden interesar a tantas empresas como están en el ancho mundo, en Asia-Pacífico, en los Estados Unidos, pues podremos, yo creo que, seguir adelante. Muchas gracias. Amelia Parrilla dice: en Brasil el español va a convertirse en lengua a enseñar en las escuelas e institutos de forma reglada. ¿Puede pensarse en algo parecido en otros países, por ejemplo en Estados Unidos? ¿Se dejarán de dar clases de español en el Cervantes en Brasil una vez que en este país el español es lengua reglada?
La distinción de lengua reglada es muy importante en todo este terreno. Yo implícitamente he estado haciendo la referencia al hablar de China, al hablar de Japón, por ejemplo. En Japón, el español no es lengua reglada. Hay dos lenguas que son, digamos, que están obligadas, y una tercera a elegir entre el inglés, el francés y el alemán. Y ahora los 19 países iberoamericanos han suscrito una petición oficial al Gobierno de Japón para que sea incluido el español como lengua reglada de acceso a la universidad. Bien, en Brasil, realmente, permítame que cuente la anécdota del presidente Cardoso, cuando todavía se estaba hablando en Brasil de la ley que iba a permitir ofrecerle español como segunda lengua en todos los centros oficiales. Vino el profesor Cardoso a recibir el doctorado honoris causa en mi Universidad de Salamanca. Yo le pregunté, profesor, ¿cómo va esa ley? ¿Saldrá adelante? Dice, no se preocupe, no se preocupe. Brasil no tiene más que dos soluciones, el español o el mar. Bueno, en efecto se aprobó la ley. El presidente Lula ya está dotada, pero falta implementarla. Falta implementarla porque no oculto que las universidades brasileñas pues ejercen un cierto discreto proteccionismo en el sentido de defender los intereses de sus estudiantes, de profesores, pero el ministro de Educación de Brasil repetidas veces me ha dicho en la última reunión bilateral que ellos lo que quieren es profesores nativos y que, por tanto, allí tienen que llegar profesores de español de toda el área iberoamericana. Y en esta red iberoamericana de centros de formación de profesores de español, lo que queremos es ir hacia una especialidad, de que haya especialidades de quienes enseñan español en Brasil, de quienes enseñan español en Estados Unidos, de quienes pueden enseñar español en chino, etcétera, etcétera. Pero, efectivamente, entrar digamos, como lengua reglada, eso es un gran beneficio para la lengua española. Lo hemos experimentado, por ejemplo, en los países europeos. Muchas gracias. Le preguntan también, lo hace Carlos Cortés, sobre qué avances se están dando en la acreditación del conocimiento del español en los distintos países, si estamos cerca de que nuestro sistema llegue a ser como el del inglés o el francés, por ejemplo. Javier Carro, en esta misma línea, le pregunta qué sería necesario para que el Instituto Cervantes tenga una difusión similar al British Council. Pues hablé antes de ello. ¿Qué sería necesario? Tener una infraestructura como tiene el British Council, tan sencillo como eso. Es decir, necesitamos una infraestructura que permita tener muchos centros donde se realicen las pruebas de conocimiento y un sistema que permita hacer en esa gran extensión, cuantos más centros mejor, si pueden ser 1000 que no sean 700, hoy tenemos 160 nada más. Si tenemos una gran extensión de centros, que encima las convocatorias puedan ser muy frecuentes. Ahora hacemos nada más que 3 convocatorias al año. Y naturalmente son muy pocas, porque las exigencias es un muchacho que quiere ir a estudiar a tal parte y necesita un certificado y quiere obtenerlo pues en 15 días mejor que en 20 y en 6 mejor que en 15. Y para eso hace falta tener una infraestructura muy, muy sólida. Y aparte de ello, lo que debe haber es después un proceso de resolución muy rápido. Yo tengo que confesar que en estos momentos nuestro DELE, que es una muy seria prueba de conocimiento de la lengua española, etcétera, es muy lento en su tramitación. Tienen que matricularse, hay que enviarles todo el material, nos cuesta un dineral. Después hay que desplazarse a los centros para la enseñanza y después tardamos 6 meses en darles el certificado que en estos momentos corrige la Universidad de Salamanca. Esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. Tenemos que ir pronto a un sistema que nos permita tener más centros de examen, más convocatorias, más rápidamente resueltas. Y, desde luego, el proyecto y el propósito de creación de un certificado de español online tipo TOEFL norteamericano, ese está a las puertas porque el próximo jueves comenzaremos las conversaciones con la UNAM de México para trabajar en ese sentido.
Pues seguimos. Le pregunta Cándido García si está satisfecho de los logros obtenidos por el Aula Virtual de Español, que ofrece cursos de español por Internet con la garantía del Instituto Cervantes. ¿Cuántos tutores están acreditados para apoyar los cursos del AVE en sus diferentes modalidades, a distancia, semipresencial o presencial? Bueno, sin duda ninguna, la enseñanza por vía digital, la enseñanza de Internet, es uno de los grandes cauces para todas las lenguas, no solamente para el español. Y el Cervantes tiene una sólida base con la llamada Aula Virtual del Español, familiarmente AVE, que está teniendo grandes éxitos, por ejemplo, en el Brasil. En Brasil ha tenido un éxito arrollador, verdaderamente arrollador, sobre todo solicitado por muchas empresas que necesitan trabajadores que hablen español, que conozcan español, de manera que esa es una vía que hemos de ensanchar y de explorar. En un momento en que ya no es solamente, digamos, Internet, sino están todas las redes sociales, todos los Twitter. Por cierto, el otro día conocíamos la noticia de que una estadística señalaba al español como segunda lengua situada en los Twitter. Pero, quiero decir, todo esto está reclamando una actividad mucho más intensa del Cervantes en ese sentido. Tenemos una buena dotación, pero tenemos que hacer mucho más para poder llegar, junto con los países iberoamericanos, llegar a muchos más lugares. El presidente de Coca-Cola en España, Marcos de Quinto, le pregunta si cree usted que se debería coordinar mejor la labor del Instituto con el Canal Internacional de Televisión Española, la Agencia EFE y las embajadas. Adolfo Fabieres dice: ¿qué papel juega el Instituto en el proyecto Marca España? Bien, al presidente de Coca-Cola muchas gracias porque es benefactor de la Sociedad de Amigos del Instituto Cervantes. Bueno, efectivamente, la pregunta era, perdón... Si cree que se debería coordinar mejor la labor del Instituto con el Canal Internacional de Televisión, la Agencia EFE y las embajadas. Sí. Vamos a ver, el Instituto Cervantes tenía incluso, hasta hace muy poco, hasta hace un año, tenía una televisión propia, que pretendió ser una televisión cultural, pero obviamente tenía un coste que en estos momentos de dificultades económicas no podíamos mantener. Obviamente debemos ir al Canal Internacional de Televisión, que debe ser un canal mucho más rico y mucho más vivo. Lo vemos todos cuando salimos al extranjero y allí vemos el telediario y después vemos unas sedes, pero yo creo que somos muchos, y con esto no estoy haciendo una crítica a la labor de Televisión Española, pero creo que somos muchos los que estamos convencidos de que el Canal Internacional de Televisión Española no es un canal vivo que tenga una atracción para los espectadores, telespectadores de los países extranjeros. Es una cosa bastante, no sé cómo decir, de reportajes un poco atemporales. No está ahí la España viva y la Iberoamérica viva que debiera estar. Y, por tanto, sí debemos trabajar y trabajaremos con ellos. En cuanto a qué relación guarda con la marca España y qué hace la marca España, pues mire, la marca España no existe. Existen muchas marcas España. Es una marca España la de una pequeña sociedad de trabajadores del acero que se instalaron en Estados Unidos y fueron creciendo, y eso y Acerinox, y no quiero hacer ninguna publicidad de nadie, pero que es importante en Estados Unidos. Esos hacen marca España. Y quienes emigran y se van a cualquier región, etcétera, esos están haciendo marca España. Y desde luego el Cervantes, yo creo que soy la institución española iberoamericana que está haciendo más marca España y espera hacerla más marca iberoamericana. Porque el Cervantes no puede hacer solo marca España, más que entendiendo a España como España realmente es, que es España y virtualmente todos los pueblos iberoamericanos. Hablemos, si le parece, de sponsorización de empresas al Instituto Cervantes. Le preguntan si es alcanzable tal como están las cosas, y también Ignacio Buquera se refiere al círculo de amigos del Instituto Cervantes. ¿Qué valoración puede hacernos
de este círculo de amigos que ha nacido para crear alianzas estratégicas estables para aportar recursos económicos, mejorar la visibilidad del instituto. De momento, dice quien pregunta, solo hay 2 socios, el Santander y Telefónica, 2 patrocinadores, Iberia y la Fundación Endesa, y 8 colaboradores, entre ellos el diario El País. Sí, el círculo de amigos, que es reciente, muy poco tiempo antes de incorporarnos Rafael Rodríguez Ponga y yo mismo al Instituto Cervantes, tiene todavía escasas colaboraciones. La verdad es que hemos tenido tantas cosas a que atender en un tiempo difícil que no hemos podido dedicar todavía la atención que merece este ámbito, que es fundamental para poder extendernos y vivir. Sin embargo, debo decir que ya cuando hemos empezado con proyectos concretos, inmediatamente el mecenazgo ha fluido. Y ese gran centro que vamos a abrir en una gran universidad americana, importantísimo centro, pues no va a costar al Instituto Cervantes ni 0 euros, porque está patrocinado por un mecenas español. Yo no puedo todavía, por respeto a esa universidad y por respeto a... ¿Será el Banco Santander? ¿Perdón? ¿Será el Banco Santander? Puede ser, puede ser. Puede ser. Digamos que sí. Puede ser, pero digo, es un modelo de generosidad, porque no fue más que necesario que explicar qué era lo que pensábamos hacer, pero al mismo tiempo tengo que decir que en estos momentos yo tengo ofrecimientos concretos de gentes que quieren hacer algo, pero algo, repito, no como maná que llueve cada día, sino algo que sea concreto, proyectos concretos. Es decir, en este sentido, esto que estamos haciendo ahora con la UNAM de México, se está apuntando Chile, donde se quiere firmar un convenio exactamente igual. A las puertas está Colombia, que nos han llamado para decir que quieren hacer lo mismo. A medida que eso vaya creciendo, y crecerá en un plazo no superior a medio año, mi compromiso, lo tengo adquirido con el secretario general, es que para el Congreso de la Lengua Española de Panamá tendremos montada la red de centros de formación de profesores de español. Y para eso tendremos que haber trabajado mucho en la búsqueda de patrocinios en esa línea, de protectores y amigos del Instituto Cervantes. Manuel Villa, presidente de la Fundación de la Universidad de Nebrija, de la que usted es doctor honoris causa, le pregunta cuál es la estrategia de colaboración público-privada del Instituto Cervantes en el mundo y en los países donde esta colaboración sea máxima. ¿Puede darnos algunos ejemplos? Mire, el espíritu, afortunadamente, yo no he tenido que cambiar de espíritu al llegar a Cervantes, porque yo soy efectivamente alguien absolutamente partidario siempre de sumar e integrar. Y cuando llegué al Cervantes no tuve que cambiar de pensamiento, de actitud, porque en el Cervantes me encontré con la misma actitud abierta a las colaboraciones. Mire, tenemos en primer lugar la red de centros asociados, de centros acreditados. Bueno, esa red de centros es una colaboración con las instituciones privadas y está abierta. En España hay ya un montón de ellos y concretamente tenemos el ofrecimiento del Foro España-Estados Unidos para multiplicar las franquicias en los Estados Unidos. Es uno de los ramos de la acción en Estados Unidos, será la multiplicación de franquicias con los centros privados que enseñan español. Por tanto, ahí estamos absolutamente abiertos. Además, debo decir que hay un espíritu de esa apertura y colaboración también con los institutos análogos. Es decir, el British Council nos ayuda, el Goethe Institut nos ayuda y, por tanto, nosotros haremos lo mismo con ellos. En la Alliance Française, me decía el secretario que él volvía del sudeste asiático, volvía encantado de cómo en los países más remotos pues había una Alliance Française, un centro francés, que era donde se hacían los exámenes de nuestro diploma de español como lengua extranjera. Estamos abiertos absolutamente a esto, porque la lengua no compite, las lenguas no riñen. Nosotros queremos crear un diploma, un premio, del diálogo de las lenguas, Y queremos recuperar, ya se lo he dicho al secretario de Estado de Cultura, los encuentros de Berines en su primera naturaleza, encuentros de escritores y críticos de las lenguas de España, por donde pasaron todos cuantos hoy son algo
en la escritura castellana, gallega, catalana, vasca. Los dirigí durante 16 años. Me ayudó el que entonces era presidente del gobierno asturiano, gracias Tini. Y entonces nunca pasó nada. Siempre fue estupendo. Y yo tengo, por ejemplo, testimonio escrito de Bernardo Achaga, escritor vasco, que dice: para los escritores vascos hubo un antes y un después de Berines. Y no era más que diálogo de las lenguas. Entonces nosotros estamos abiertos a dialogar con todo el mundo, instituciones públicas, privadas. Nosotros servimos a la lengua y la lengua es de todos y la lengua está entre todos y en todas partes. Luisa Angulo dice: parece que sin fundamento se ha especulado con que el Cervantes hace poco por la difusión de la cultura y de las lenguas cooficiales del Estado. Usted incluso ha tenido que dar explicaciones en el Senado como respuesta a una iniciativa del senador del PNV, Iñaki Anasagasti. ¿Con qué frecuencia y extensión territorial se organizan cursos y actividades en catalán, en euskera y en gallego? No, Iñaki Anasagasti, que es un amigo y que nos ayudó mucho en la academia, cuando la academia tenía en su fundación siempre representaciones de patronos que eran presidentes de las comunidades autónomas, y le correspondió al presidente de la comunidad autónoma vasca. Y Iñaki Anasagasti, con toda naturalidad, nos facilitó el encuentro, y fue un encuentro bien provechoso. No, vamos a ver, lo que ocurre es que no siempre es intensa la demanda, ni es igual la demanda de conocimiento de las lenguas españolas de distintas denominaciones, quiero decir, del catalán, del euskera, del gallego. Allí estamos actuando con los institutos correspondientes, es decir, con el Ramón Llull, con el Etxepare y con el Consejo de Cultura Galega. Pero ciertamente son atendidas todas las peticiones y nuestro propósito es incrementar todo lo que sea posible. Tienen que ayudarnos ellos, porque ellos son los que muchas veces pueden dinamizar las inquietudes de conocimiento de esa lengua. Y en cuanto a actividades culturales, pues desde luego diría que la proporción es absolutamente generosa. Es decir, todas las actividades culturales que nos proponen, que les pedimos, pues son atendidas inmediatamente. No creo que haya una sola queja por parte de ellos de que nosotros no atendamos suficientemente. Julio Álvarez Cabo le pide que, por favor, nos hable usted del foro Futuro en Español, cuyas segundas jornadas, desarrolladas por el Cervantes con la colaboración del Gobierno de La Rioja y del Grupo Vocento, abordan el binomio español tecnologías de la información. Bueno, nosotros, el Instituto Cervantes está abierto a todas las iniciativas oficiales o privadas. En España hay una sana rivalidad entre determinadas regiones poco ligadas al origen de la lengua, ¿no? ¿Dónde nació el castellano? ¿Cuándo nació el castellano? Las lenguas no nacen en un solo lugar ni en un solo tiempo. Las lenguas se van gestando lentamente aquí y allá. Y la historia, en este sentido, del español es una historia preciosa, porque es una historia que comienza en una región, a partir del castellano, tarde y mal romanizada, en la zona sureste de Cantabria, el este de Burgos, La Rioja, etcétera, y que empieza, y que don Ramón Núñez Pidal decía, y hace la cuña castellana, a medida que va avanzando, hace una cuña castellana. Hoy los especialistas en historia del español demuestran que no fue solo el castellano el que sirvió de vector, sino que lenguas del Reino de Aragón, de Cataluña, de Valencia, de Galicia, de Astur-Leonés, etcétera, acudían, es decir, aportaban muchísimo a la configuración de esa lengua central. Es decir, que eso que se llamaba castellano en realidad nació siendo español. Pero bueno, esa rivalidad es sana que todos sintamos la lengua como algo propio y que por tanto la defendamos. Y por tanto instituciones como la del Foro de La Rioja, que apoya Vocento, instituciones como las que tiene también la Comunidad de Castilla y León y otras comunidades, son todas bienvenidas y nosotros colaboramos amplísima y generosamente con todas ellas. Desde la Embajada de Emiratos Árabes señalan que hay una gran ausencia del Cervantes en la zona del Golfo, sí, y le preguntan cuándo se va a inaugurar el primer Cervantes en Emiratos o en Arabia en general. Enrique
Gaspar dice: hay una zona del mundo donde existe un gran interés por el español, pero que no está atendida por el Instituto Cervantes. Esa zona es Asia Central. A pesar de la recesión, ¿podría paliarse en alguna medida este abandono? Por ejemplo, con un aula en Kazajistán. Sí, bueno, tenía encima de la mesa antes de ayer una petición oficial de Kuwait, donde hay 3.000 estudiantes de español y quieren tener el Cervantes. Bueno, es una de tantas como recibimos, porque tenemos peticiones a montones. No tantas de Asia Central, es verdad, no tantas de Asia Central. Pero efectivamente en los Emiratos hemos de estar. Y yo creo que estaremos más bien antes que después. Quiero decir que, dado la embajadora me habla de cosas concretas, no he podido todavía despachar con el señor secretario, pero hay ofrecimientos muy concretos para esto. De la misma manera que, por ejemplo, teníamos en Singapur, donde una universidad tenía un instituto de economía y quería que fuéramos. Tenemos muchos ofrecimientos, pero la verdad es que tenemos después dificultades para poder responder de manera rápida. Y sí, uno de los retos, sin duda ninguna, es Asia Central. Allí, en realidad, estamos ausentes y bueno, pues una vez más tengo que decir, si logramos unirnos bien con los países iberoamericanos, podremos llegar, porque de pronto uno se encuentra con que en determinada región de la China pues hay una presencia peruana. Y uno dice, hombre, aquí está Perú, ya estoy yo, ya está Perú, ya estamos nosotros. Bueno, pero eso que se produce, una vez que lo tengamos de una manera más orgánica, trabado, pues nos va a permitir poder ir rellenando esos huecos que a veces son denuncias flagrantes. José Antonio Fernández Cuesta, de la Asociación Europea de Profesores de Español, dice: ante el ataque y persecución que sufre el español en Cataluña, sobradamente conocido, público y notorio, ¿qué debería hacer y qué podría hacer el Instituto para poder cumplir con sus fines, enseñanza, estudio y uso del español en esta comunidad autónoma? Prieto Lafargue dice: ¿por qué en Costa Rica, Puerto Rico, México se habla oficialmente español y en España se habla oficialmente castellano? Bueno, Cataluña. Bien, en Cataluña lo que tenemos que hacer es dialogar y estar. Y dialogaremos y estaremos. O estamos dialogando y estamos allí. Nosotros no tenemos ningún problema, lingüístico con Cataluña. En Cataluña puede haber casos puntuales de no cumplimiento de la legislación complementaria, pero bueno, yo quiero recordar que las estadísticas de valoración de finales de bachillerato por parte de alumnos catalanes y de alumnos del resto de España no son muy desemejantes. Me corrija el director de la Academia Española si me equivoco, no son desemejantes. Y, por tanto, lo que hay que hacer es dialogar y hacer cosas en común y yo creo que ese es el buen camino y el que debemos seguir. Y, por lo que se refiere a la denominación, bueno, lo que ocurre es que en la denominación española, dentro de España, si estamos hablando, pues, un gallego, nosotros mismos que somos asturiano pero castellano parlantes, y un catalán, pues no podemos decir tú hablas gallego y nosotros hablamos español y este habla catalán, porque el gallego es una lengua española y el catalán es una lengua española y el euskera es una lengua española y el castellano es una lengua española. Y, por tanto, el español es la denominación común de la lengua de todos los países hispanohablantes y, al mismo tiempo, en España abarca a todas, pero, por tanto, decimos hablo castellano, que por otra parte es una denominación que durante muchísimo tiempo se utilizó, y en América, concretamente en Argentina, por ejemplo, hay un libro de Amado Alonso famosísimo que estudiábamos, Soledad de Cerril, seguro que lo conoce, castellano, español, idioma nacional, de Amado Alonso. Bueno, pues esos son denominaciones que responden a una misma realidad. Español abarca a todos y después nosotros, para entendernos, pues naturalmente tú hablas euskera y yo hablo castellano, tú hablas catalán y yo hablo castellano, tú hablas gallego y yo hablo castellano, pero todos hablamos español.
Alfonso Jiménez, de People Matters, dice: España es un gran receptor de alumnos universitarios de Europa y de otros destinos o procedencias. ¿Tienen programadas cursos de formación del idioma y la cultura orientados a esos miles de alumnos que recibimos cada año? Y otra pregunta de tema distinto, ya para finalizar, de José García Morales, director de Relaciones Internacionales de la COE. Hay que reconocer el excelente trabajo en la promoción de la cultura y del idioma español. Quizás queda pendiente un mayor contacto con los sectores empresariales y los legisladores en los respectivos países, especialmente en cuanto al uso del español en folletos, en etiquetas e instrucciones sobre productos y equipos, que con demasiada frecuencia es muy deficiente. Sí, en cuanto a lo primero, efectivamente hay muchísimos cursos para alumnos extranjeros y, por ejemplo, nosotros ahora, muy recientemente, pues hemos organizado lo que es una prueba rápida de nivel de conocimiento del español para los miles de alumnos brasileños que van a venir a España. Hemos preparado un tipo de examen muy rápido para ello y, desde luego, hay montones de cursos a lo largo de toda España para alumnos extranjeros que vienen a las universidades. Las propias universidades suelen organizar cursos intensivos de español para, digamos, acercarles más al nivel exigido para que puedan seguir las clases. Por tanto, eso yo creo que es un terreno bien extendido. Lo haríamos más eficaz si lo hiciéramos de una manera previa a su petición de estudiar en España y a su incorporación en España. Y en cuanto al segundo punto, es efectivamente un punto que tenemos déficit. Yo cuando veo muchas veces prospectos y proyectos de objetos, incluso de medicinas, etcétera, como español, bueno, también sufro mucho cuando los veo en televisión, pero me pregunto cómo lograríamos poder etiquetar y poder explicar las cosas en castellano de lo que son instrumentos. Ahí creo que nuestra acción debe encarrilarse con el Instituto de Comercio Exterior y con otros organismos del Estado, el Ministerio de Industria en concreto, para ver si logramos que en efecto haya un control de un rigor más selecto del español con que se traducen las cosas y se presentan las cosas. Pero son demasiados campos para poder atender a todo. Efectivamente. Muchas gracias, don Víctor, presidente. Muchas gracias al secretario general iberoamericano por hacer la presentación. Y ahora corresponde a don Francisco Román, presidente de Vodafone en España, despedir este acto como entidad patrocinadora del Foro de la Nueva Comunicación. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, cuando uno habla como patrocinador, normalmente el patrocinador lo que recibe es agradecimiento de los patrocinados. Yo lo que quiero expresar es, en nombre de Vodafone, el mío propio, la satisfacción y el agradecimiento por haber podido patrocinar esto. Es decir, somos, José Luis, nosotros los agradecidos. Y por 3 razones. Primero, la altura de la persona interviniente hoy. Yo me confieso como un admirador personal de don Víctor, ¿no? Lo cual no tiene ningún mérito porque seguro que es compartido por toda la audiencia. Y si hay alguien tan despistado que no le conocía, seguro que después de escucharle se suma al club. Comento también que en la semblanza que hacía don Enrique Iglesias de Víctor, pues omitía con buena lógica la larga lista de premios. Pero para mí es un orgullo comentar que en esa larga lista de reconocimientos figura el año pasado el premio a la trayectoria profesional de la Fundación Vodafone y fue unánimemente respaldada por todo el jurado y es trayectoria profesional en el campo de las tecnologías. Y creo que, habiéndole oído hablar, se entiende por qué. Es decir, lo primero, por la altura de la persona. Segundo, por el tema elegido, la lengua, el valor como activo, el valor para nuestra sociedad como elemento exportador, el valor integrador. Yo creo que todos disfrutamos cuando Víctor dice las lenguas no compiten, etcétera, etcétera, el diálogo de lenguas. Y el tercero, por la visión que nos ha expuesto, con esa vocación universal, esa proyección y a la vez compatibilizando eso con la atención a los detalles y la importancia de la gestión. Para mí es una gozada escuchar a Víctor cómo
se remonta a las alturas para hablar de la visión, pero a la vez le concede importancia a darle mayor agilidad a los procesos, a introducir y acelerar la presencia de todo el mundo online, a minimizar los costes, es decir, hacer aquello que permite que las cosas ocurran. De forma que creo que cuando todos tenemos ese reto, ese desafío que es consolidar el español como segunda lengua de comunicación internacional, eso está en manos de todos, hay muchísimos jugadores, pero un pilar fundamental es el Instituto Cervantes y creo que es un lujo contar con Víctor García de la Concha al frente de ello. Así que enhorabuena, Víctor, muchísimas gracias y de renuevo la satisfacción y el agradecimiento por parte de Vodafone por haber participado en este acto. Muchísimas gracias.